¿Se me escucha? Ya, ellos pueden hablar también ahí, ¿no? Sí, pueden hablar. A ver, digan hola. Digan hola y escribe hola. Prende tu micro. Audio, Hola, audio. profito. Ay, no prendo mi micro porque me van a reconocer mi voz. Ay, qué Días, profesor. vergüenza. Ahí está, está bien, está bien. Está bien, está bien. Profe, Buenos buenos días, ¿cómo días. están? Ya. Buenos 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 días, 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 ¿qué profesor. tal? profe. ¿Cómo están? Buen día, profesor. Hola, ¿cómo están? Buenos días, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado el fin de semana? Esta semana, ¿cómo está la semana? ¿Qué tal? Solsazo, sigue siendo solsazo. Ah, coméntame ahí en el chat desde dónde te estás conectando. Comenta. ¿Desde dónde te estás conectando? ¿De dónde, de dónde? Aquí, P. Arequipa, perdón. Bueno, Chile, Amazonas, de mi casa, Huaraz, Chiclayo, Apurímac, Lima, uy, Lima. ¿Por qué parte de Lima, P? Dime. Coyique, Six. ¿Qué es ese Six? Six Pack. Ah, ese es Chiclayo, creo, ¿no? Six. Por madre de Dios queda. Madre de Dios, Los Olivos, Huancavelica. Poderosísimo Ese es provincia de Comas. Se está pasando Guaura. Lima, Ate, Segundo Gancho. Está también esa gente de Cono, Ayacucho. Mira, de Pampas Galeras. Comas, de mi cerro, profe, del Huascarán. Barrios Altos, esa gente fina de Barrios Altos. Barrios Altos. Ya, muchachos. Muy bien. Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy, pero no sin antes primero trabajar los orales. Sí, ya ha pasado semanitas que nos estamos viendo. Tenemos ahí una cita todos los lunes a primera hora. Entonces, digamos que creo que ya es momento de hacer las preguntas de oral. Y a ustedes responden. Por audio, quiero escuchar. Ya. Por audio y por chat también quiero leer. A ver, ¿cuál fue el tema de la semana pasada? Creo que el tema de la semana pasada fue cartografía. ¿Tienes el material, Milena? ¿El material lo tienes? No, no me lo he entregado. Ya. Cartografía fue el tema de la semana pasada. Vamos a hacer una primera pregunta, muchachos. Yo estaba mandando preguntas en el chat, perdón, en el canal de WhatsApp. Ahí pueden encontrar varias preguntas, pero también vamos a trabajar orales ahorita. A ver, primera pregunta, muchachos. Primera pregunta. Si voy a elaborar, si voy a elaborar el mapa de la península ibérica, tomar en cuenta que ahí está ubicado Portugal y España, ¿qué tipo de proyección sería conveniente utilizar? Bien, bien, cónica, correcto, muy bien. Gracias. Muy bien, cónica, perfecto. Proyección cónica. Muy bien, muchachos. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Si me piden elaborar el plano de San Marcos, de toda la ciudad universitaria de San Marcos, ¿ya? ¿Qué tipo de escala debería utilizar según su tamaño para poder representar la ciudad universitaria de San Marcos? ¿Qué tipo de escala según su tamaño debería utilizar? Bien, escala grande, correcto, muy bien, ¿ah? Muy bien, efectivos, ¿ah? Eso es lo bueno, muchachos, bacán, porque el ciclo pasado hemos tenido gran cantidad de ingresantes de ciclo virtual, bastantes ingresantes. Creo que y Aula 20 comenzó siendo virtual. Entonces, digamos que el corazoncito real de acá de Aula 20 es virtual, básicamente. Entonces, siempre nos da alegrías con los ingresos de los estudiantes y todo eso. Entonces, igual no va a ser una excepción esta vez, al parecer. Vemos que hay
chicos que se esfuerzan bastante de su hogar también. Así que esto funciona, muchachos, esto de la virtualidad funciona siempre y cuando haya por parte de la persona que recibe, de la recepción, o sea, ustedes, compromiso. Si hay un lugar adecuado donde estudiar, si tratamos de reducir la bulla o los estímulos que nos puedan distraer y a su vez tomamos un compromiso real y responsabilidad de lo que estamos haciendo, no tomándolo así, están trabajando, están estudiando virtual, ya, vaya a hacer esto, vaya a hacer el otro. No, la cosa es centrarse y concentrarse en las clases, ¿no? Toda la jornada. Y así pues organizadamente, ordenadamente, de manera consciente, puntual también, todo eso suma y ayuda a que podamos conseguir pues el objetivo, ¿no? Así es. Entonces, nada, ya está entonces. Última pregunta y arrancamos con la clase de hoy día. Última pregunta. Dadas las curvas de nivel de una representación orográfica, el sector norte oriental, norte oriental, presenta las curvas cerradas. Las curvas están juntas entre sí. Eso quiere decir que el sector nororiental de la carta topográfica estaría representando, ¿qué estaría representando? Deco. Mucha pendiente, correcto, pendiente fuerte, excelente, ¿ah? Muy bien, fino, fino, muy bien, muy bien. Representa fuerte pendiente, así es, pendiente inclinada, ¿no? O sea, la pendiente puede ser pendiente fuerte o pendiente débil, ¿no? La pendiente fuerte es la zona más empinada, así es. Muy bien, correcto entonces, ya estamos. Ahora sí, muchachos, vamos a empezar nuestro tema del día de hoy, que es geodinámica. Geodinámica. Vamos a hablar de la geodinámica. La geodinámica interna, muchachos, que es bonito. Vamos a empezar por acá. Geodinámica interna. ¿Puedes cerrar la puerta? Ya. La geodinámica interna. La poderosísima geodinámica interna. Geodinámica interna. Me han dicho que también hay chicos que ven la grabación, ¿no? Miren, otros de otros ciclos, de otras sedes también. Oye, qué bacán, sí, porque justo me comentó en el TikTok un chico y me dijo de que había logrado 4 de 5 viendo la grabación. Qué bacán. Qué bacán. A ver, entonces, uy, está medio borroso. Ya se ha puesto borroso. ¿Tú eres nueva Milena o te han mandado una sede para acá? ¿Cuarta sede? Ah, sí, ¿por dónde estaba? Ah, puro centro, no es. Primero, para poder definir qué cosa es la geodinámica interna, ¿ya? ¿Qué cosa es la geodinámica en sí? Vamos a comenzar por acá. Mira, se le llama geodinámica, se le llama geodinámica a la actividad de la Tierra. La palabra geo es tierra y la palabra dinámica significa cambio, evolución, actividad. Entonces, entendemos por geodinámica como la actividad de la Tierra, ¿sí? La actividad
de la Tierra. De la Tierra. Pero en este caso, como dice geodinámica interna, ¿ya? No externa, porque también existe una geodinámica externa. La geodinámica interna implica procesos endógenos, o sea, procesos que ocurren en el interior de la Tierra, ¿sí? Capaz la palabra endógeno sea una palabra nueva para ti, pero es algo muy sencillo. Procesos endógenos. Endo es adentro. La palabra endo significa adentro. Endógenos, genos, viene del génesis. Génesis es origen. Entonces, ¿qué significa la palabra endógeno? De origen interno. Así es. Procesos de origen interno. ¿Está claro? ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? Ya, esa primera parte está facilito, ¿sí o no? Está facilito. Muy bien. Ahora te comento una cosita, muchachos. Les comento una cosita. Esto que vamos a ver el día de hoy, muchachos, no es geografía. Ah, no. No, no es geografía. Esto es geología. ¿Ya? Geología. Profe, pero en el curso dice geografía. Sí, ya sé, ya. Lo que pasa es que la geografía, recuerda, ñaño, estudia la relación del hombre con su medio que le rodea. Pero las placas tectónicas y el magma de los volcanes están en el manto, el núcleo. Entonces, esa parte no estudia la geografía, pero la geografía lo que hace es ayudarse, apoyarse de la geología para poder entender lo que sucede en el interior de la Tierra y cómo a partir de lo que sucede en su interior se construye el exterior, ¿me entiendes? Entonces, la idea de estudiar geodinámica interna, muchachos, y que sea una pregunta fija del examen de admisión, es porque a San Marcos les importa preguntar, hacer preguntas sobre sismos, hacer preguntas sobre cordilleras, cómo se formaron las cordilleras, qué tipo de volcanes hay, cuál es la actividad de las placas tectónicas, qué relieves forman si las placas tectónicas chocan, se separan o se hunde una debajo de la otra. A esas preguntas de cómo se formó el relieve en la superficie tienen que ser respondidas por la geología, no por la geografía. ¿Me entiendes? Es por eso que recurrimos a la geología. ¿Está claro? Entonces ya sabes. Ahora sí, quiero que me marques la pregunta número 1. Márcame la pregunta número 1, muchachos. De una vez. Empezamos violentos. Márcame la pregunta número 1. Dime la clave. Avión, claro, porque son fuerzas del interior, geológicas, así es, son fuerzas geológicas, constructora del relieve, de la geología viene, así es, clave avión, así es, un lapicerito, por favor, chévere, gracias. Geológicas, muy bien, avión, muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya sabemos que se debe a procesos endógenos, ¿no? Endógenos, geológicos.
geológicos del interior de la Tierra. Del interior de la Tierra. Ya, muy bien. Vamos a ver entonces qué procesos son internos y forman el relieve. ¿Sí? Allá. Perdón. Hay que resolver lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo de la geodinámica interna? ¿Qué pasa cuando esta actividad de la Tierra, producida por procesos endógenos, se desarrolla? ¿Qué sucede? Estas fuerzas endógenas son capaces de lo siguiente. Son capaces de construir el relieve. Construyen el relieve. El relieve en la superficie. ¿Sí? Son fuerzas constructoras del relieve. Ojo, dice construyen. Construyen. De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Se construye el relieve de abajo hacia arriba. Así. Se construye el relieve de abajo hacia arriba. Entonces, profesor, ¿el relieve va a ser construido de abajo hacia arriba? Así es. Se construye el relieve de abajo hacia arriba por procesos endógenos del interior de la Tierra. De abajo hacia arriba. ¿Ya? ¿Actúa a favor o en contra de la fuerza de gravedad? Respóndanme. ¿Actúa a favor o en contra de la fuerza de gravedad? Obvio, en contra, porque el proceso son internos, de abajo hacia arriba. Van a construir el relieve en la superficie. ¿Ves? Van a construir el relieve en la superficie. Correcto, de abajo hacia arriba. Muy bien. Sigamos. Sigamos viendo por acá. Como ya vimos esa primera parte, que es la introducción, vamos a ver ahora lo que viene a ser los procesos de geodinámica interna. ¿Qué procesos hay? Ya, te explico. Dentro de la geodinámica interna tenemos los siguientes procesos. Tenemos el tectonismo y tenemos el magmatismo. Aunque al tectonismo también le puede llamar diastrofismo. ¿Ya? Así. Le vamos a poner por acá. El tectonismo o diastrofismo. ¿Sí? También se llama así. Diastrofismo es la actividad de las placas tectónicas. ¿Sí? Eso es tectonismo. La actividad de las placas tectónicas. Ahí está, tectonismo. Ya, listo. Tectonismo, diastrofismo. Es lo mismo, ¿ah? Son sinónimos. Ambas cosas se refieren a ¿qué? A la actividad de las placas tectónicas. Entonces, ¿a qué se refiere, profe? Se refiere a la actividad de las placas tectónicas. El show de las placas. El show de las plaquitas. Las plaquitas tectónicas. Ahí está. Eso es tectonismo. ¿Sí? Eso es tectonismo. Pregunta, me dice, proceso de geodinámica interna que afectan los niveles externos de la corteza, desplazando, deformando, dislocando los materiales
que la constituyen, epirogénico y orogénico. Muy bien, Fox. Muy bien. ¿Es IA o es Google? ¿Qué es? Gemini. Le han metido tu material. Fox, tremendo, ¿ah? Está bien, está bien, está bien. Buena definición, Fox, ¿ah? Tremenda definición. Me gusta, pero muy teórico. Hay que hacerlo más práctico. Hay que resumirlo así como una línea, más o menos. Algo más sencillo. Ya, sigamos viendo. Sigamos viendo. Entonces, tectonismo, diastrofismo o diatrofismo corresponde a la actividad de las placas. ¿Sí? Ahora, dentro de lo que implica el tectonismo, hay dos procesos. También hay dos procesos. Profesor, ¿cuáles son esos procesos? La orogénesis y la epirogénesis. Tenemos número uno, number one, la orogénesis y la epirogénesis. ¿Qué color le pongo? Ya, amarillito. La orogénesis y la epirogénesis. Orogénesis y la epirogénesis. A ver, por acá. Ya, pongo dos acá. Orogénesis, plegamientos, fallamientos. Sí. Y epirogénesis. Ya, ahí está. Cambiando a letra corrida para que se vean los subtítulos, ¿no? Ahí está. Listo. Orogénesis y epirogénesis. A ver, con flechitas te voy a comentar cómo sucede esto. La orogénesis son fuerzas horizontales. Se producen al chocar las placas. La epirogénesis son fuerzas verticales. Ascendente, descendente. Ascendente, descendente. Acá las placas chocan para formar el relieve. Así es. Ascendente, descendente en epirogénesis. Y acá choque de placas. Choque de placas. Entonces le ponemos, profe, orogénesis. Sí, son fuerzas horizontales de las placas. Estamos hablando de las placas. Fuerzas horizontales. Horizontales. Epirogénesis. Fuerzas verticales. Fuerzas verticales. De ascenso y descenso. ¿Sí? Listo. Vertical, horizontal. Facilito, ¿sí o no? Facilito. Veamos. Gracias. Veamos por acá. ¿Cuándo es orogénesis? Vamos a colocar por acá, ¿ya? Las placas al chocar puede ocurrir dos cositas. Se pueden plegar, puede haber un plegamiento o podría haber un fallamiento. Plegamiento, fallamiento. Le vamos a poner por acá. Un plegamiento o un fallamiento. Ahí está. Plegamiento, fallamiento. Vamos a dibujar por acá.
Ya. ¿Qué ha pasado acá? Acá tenemos plegamientos, acá tenemos fallamiento. Creo que no se ve la parte de abajo. Lo puedes mover. Acá está. Ya, ahora sí. Ajá. Tengo plegamiento, tengo fallamiento. El plegamiento, las fuerzas, ¿cómo son? Horizontales. O sea, quiere decir que las placas han chocado aquí, ¿sí? La fuerza de las placas están chocando en convergencia. Así. ¡Pum! Así. ¡Pum! Choque de placas. Al chocarse las placas, el relieve de la superficie se ha arrugado. Fíjate, ¿ves? Si yo junto de esta manera, el relieve se va a arrugar y se pliega. Obtendré lo siguiente. La parte alta del plegamiento se llama anticlinal. Se llama anticlinal. Anticlinal. La parte baja del plegamiento se llama sinclinal. Se va a llamar sinclinal. Sinclinal. ¿Sí? Muy bien. ¿A qué da lugar un anticlinal? ¿A qué da lugar un sinclinal? Por lo general, el anticlinal vendría a ser la zona de la cordillera. Forma la cordillera, ¿no? Las partes elevadas, mira, picos, 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 cordillera. Y los inclinales forman la parte media, que vendría a ser valle. Así es. Eso es. Eso es un plegamiento. Pasa cuando el terreno tiende a ser flexible. Hay una elasticidad en el terreno que hace que se pueda plegar. Pero si el terreno es rígido, duro, mira qué va a pasar. Las fuerzas de las placas chocan en convergencia, pero como esto es duro, no se va a plegar como arriba. ¿Qué va a pasar, profesor? Esto asciende, esto desciende, esto desciende, esto asciende. Se ha fracturado, esto se ha dislocado. ¿Me entiendes? Al fracturarse y al dislocarse, tengo estructuras elevadas, altas. Esta parte de acá, por ejemplo, se llama horst o pilar tectónico, horst con T, horst o pilar tectónico. Y tengo esta parte baja de acá, que se llama graben, que se llama graben. Listo, profesor. ¿Qué representa el horst? El horst representa a la meseta. El horst representa a la meseta. ¿Y el graben qué representa, profesor? Representa al lago tectónico, a un lago tectónico o una depresión. Lago tectónico o una depresión, un hueco, ¿sí? Entonces, ya está. Tengo plegamiento, tengo fallamiento, tengo anticlinal, tengo sinclinal, tengo Horst, tengo grave, ¿sí? La clase del día de hoy tiene como función principal que el estudiante sepa qué relieves, el estudiante sepa qué relieves se forman según la geodinámica interna. Si tú sabes qué relieves se forman, entonces ya estamos bien. Te puedes dar cuenta que las cordilleras y la parte media, las mesetas, son formados por oro
Génesis. Oro, Génesis. Escúchame bien, la palabra oro, ¿qué significa, profesor? Montaña. ¿Y qué significa la palabra Génesis? Origen. Entonces, ahí está todo. Mira, ve qué fácil. Sabiendo el lenguaje, ya sé qué significa orogénesis. Origen de las montañas, origen de las cordilleras. Fácil. ¿Todo ok? A ver, reacciona para ver si estás vivo. ¿Todo ok, cierto? Perfecto, todo good, todo chill. Muy bien, muy bien. Sigamos. Ahora vamos a entrar a hablar de la epirogénesis, que son fuerzas verticales, me dice. En este caso, yo tengo dos procesos de epirogénesis, que es formación de continentes. Esto es formación de continentes. Tengo levantamiento y tengo hundimiento. Levantamiento, hundimiento. Ya, pongámosle por acá. Levantamiento epirogénico. Levantamiento epirogénico. Epiro, continente. Génesis, origen de los continentes. Ya, mira así. Así de fácil. Observa acá, mira. Levantamiento, profe, hacia arriba. Claro, hacia arriba. Hundimiento, profe, hacia abajo. ¿Ve qué fácil? Mira, las flechitas te indican todo. Acá cómo era, choque, 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 choque. Choque en terreno flexible, se pliega. Choque en terreno duro, se rompe, se disloca. Levantamiento epirogénico, asciende el continente. Hundimiento epirogénico, el continente se pierde bajo el mar. Así de fácil, muchachos. ¿Viste? ¿Se entendió? Vamos a dibujar. Vamos a dibujar también. Entonces, profe, levantamiento epirogénico. Ya. Ya. Ahí tengo. Mira, tengo aquí el mar, cerquita al mar, porque esto sucede en la costa, en el litoral usualmente. ¿Qué pasó acá? Esto ha ascendido. Ha ascendido. ¿Cómo se ha formado? Desde el mar, desde abajo ha ido subiendo, poco a poco. Esto baja, esto baja y esto ha ido subiendo. ¿Cómo se llama esto, profesor? A esto se le va a llamar tablazo. Tablazos. Los tablazos vienen a ser evidencia de que se está formando un nuevo continente. Tablazo. Y esto es un hueco. Como puedes darte cuenta, en vez de subir, aquí el terreno se ha hundido. Se ha hundido el terreno aquí. Entonces, ¿qué ha pasado? Es probable que al hundirse, al haber un hueco, el agua del mar se esté filtrando por aquí. ¿Y qué pasa con el agua del mar? El agua del mar llena esto como un pocito
como una especie de lagunita cerca de la playa, incluso donde crece vegetación. A esto se le conoce, crece vegetación. Puede crecer totora, gramadal, juncos. Por Chiclayo hay bastante de estos. Lagunitas en la costa, cerca de la playa. Seguro lo deben haber visto ustedes. Confirmen, chicos, si han visto uno de estos o si han bañado en estas pocitas cerca de la playa. Se llaman depresión o depresiones. Se llama depresión o depresiones. A ver, confirme. ¿Alguna vez han visto esas pocitas cerca de la playa o no? ¿No lo han visto? Los humedales. No, se llaman humedales. También le dicen albúferas. Por guacho hay. Sí, profe, me atacó una malagua ahí. No, no hay malaguas en la depresión, ¿ah? En el mar sí. En la playa sí. Pero en la depresión no. La depresión es una lagunita nomás. Así, puede haber pescaditos por ahí, puede haber. Pero es una depresión, es un hueco cerca de la playa, cerca al mar, en la playa. Es un huequito. Algunas veces, algunas veces hay, este, puede haber sal. En estas pocitas puede haber sal. Puede haber sal, puede haber agua dulce, crece palmeritas también a los costados. Ese es en la costa, ¿ya? Es evidencia de que la costa se está hundiendo. Así es. Profe, ¿el mar se puede tragar la costa? Obvio. Claro que sí. Así se desaparece parte del continente. Y cuando observas tablazos, que son levantamientos, es porque están haciendo nuevo continente. Se está levantando el continente, está habiendo nuevamente desde el fondo marino, está saliendo hacia la superficie. Así es. Expandiendo los continentes. Eso es. Muy bien. ¿Todo qué hay hasta ahí? ¿Todo claro? Ya. ¿Hay algo más que les iba a mencionar, muchachos? ¿Hay algo más que les iba a mencionar aquí sobre el tema de la epirogénesis y el levantamiento y hundimiento? Hay un equilibrio. Hay un equilibrio de las placas tectónicas. Ese equilibrio se llama isostasia. Profe, al momento de expansión, ¿afecta de algún modo al ecosistema constituido ahí? ¿Qué expansión? ¿Te refieres a cuando se forma el tablazo y eso? No, porque esto es muy lento en realidad. La formación, estos procesos orogénicos y epirogénicos son procesos lentísimos, lentísimos, que se dan entre millones de años. O sea, para que se forme una cordillera, meseta o el tablazo suba y la depresión baje, es un proceso lentísimo, muy lento. Crecen centímetros cada 100 años, 200 años, así. Entonces, no se ve, no se percibe usualmente que se estuviera creciendo el terreno o el relieve. Con el paso de los miles o millones de años, sí vamos a ver el cambio, pues, ¿no? Ahí sí, porque esto está bajo el mar y ahora salió a la superficie. De repente, un pedazo de roca chiquito, tú ves, y miles de años más adelante, ves un cerro, como una especie de cerro, parecido al cerro, pero es un tablazo, ¿ya? Eso es con el tiempo. O sea, es un proceso lento. No es así nomás fácil, ¿ya? No es rápido, no es rápido. No es súbito. Muy bien. Muy bien, estudiantes. Ahora, muchachos, vamos a pasar, ya hablamos de tectonismo, hemos hablado del tectonismo, pues tenemos que explicar teorías sobre el tectonismo. Teorías. Hay teorías que nos hablan acerca del tectonismo. Así que le vamos a poner por acá teorías. Las teorías. Teorías. Teorías sobre los continentes.
y su origen. A ver, una primera teoría sobre el origen de los continentes, acá pondré número 1, es la famosa deriva continental. Se llama así. La deriva continental. Deriva continental. ¿Ya? Esa es una primera teoría. Esta teoría, ay, mi dedo. Esta teoría, conocida como la deriva continental, es una teoría, la teoría de Alfred Wegener. La teoría de Alfred Wegener. Wegener. Ahí está. Alfred Wegener. ¿Sí? Pancito con huevo. Pancito con huevo, dijo. Alguien va a tomar su desayuno. Rico. Y yo no puedo tomar mi desayuno porque tampoco está cerrado. ¿Ah? Pancito con Perdón, huevo. mi madre vino, lo siento. No te preocupes, Ángel. Ya sabemos que va a tomar tu desayuno. No te preocupes. No, Tranquilo. le dije que no, gracias. Señor de arriba. ¿Cómo está, señor? Señor, un saludito, señor. Está para la señor de arriba. Para la ceñito. Ya. Muy bien. Listo. Seguimos. Deriva continental. La deriva continental es una teoría de Alfred Wegener. Esta teoría es sobre el origen de los continentes. Dice de que en un inicio existió un supercontinente llamado Pangea. Pangea era un supercontinente que se partió. Al partirse Pangea, formó dos continentes nuevos, llamado la Eurasia, y el otro continente se va a llamar Gondwana. Gondwana. Y bueno, de aquí vienen los continentes actuales. De la Eurasia nace Europa, Asia, de Gondwana nace África, América. Y así está. Esa es la teoría de la deriva continental. ¿Sí? Sencillísimo. Tierra se encuentra en un paulatino y constante desplazamiento de distintas masas continentales respecto a otras, alejándose y aproximándose en 1 millón de años. Así es, teoría de la deriva continental. Muy bien, número 2. Número 2, vamos a hablar de la teoría de tectónica de placas. La tectónica de placas. Tectónica de placas. La tectónica de placas es una teoría planteada por la comunidad geológica, planteada por Harry Hess y Tuso Wilson. Hess y Tuso Wilson. Morgan Beard. Hess, Wilson, Beard. Esta teoría llamada la tectónica de placas nos cuenta de que las placas tectónicas se van a desplazar, se mueven, debido a que el magma debajo hace que se puedan desplazar. ¿Sí? Para esta tectónica de placas va a ocurrir lo siguiente. Vamos a tener bordes de placas que chocan. Se llaman bordes convergentes. Bordes convergentes. Choque de placas. Tengo bordes divergentes. Bordes divergentes. Divergentes. Placas que se separan. Y tengo bordes transformantes. Bordes transformantes. Placas que no se chocan ni se separan, sino que se desplaza una al costado de la otra. Entonces tengo bordes convergentes, choque de placas. Bordes divergentes, placas que se separan. Bordes transformantes, placas que no chocan ni se separan, sino que se desplaza una al costado de la otra. Y listo, ya está. Vamos a explicar justamente esto de la famosa tectónica de placas. Los bordes convergentes
Los bordes convergentes son bordes que van a chocar, ¿sí? Ya dijimos que chocan las placas. Se llama obducción de placas, y el otro proceso se llama subducción. Subducción de placas. ¿Sí? Tengo obducción, tengo subducción. Obducción y tengo subducción. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa en obducción? En obducción, las placas chocan. Chocan. Chocan de manera frontal. ¿Sí? Una placa choca con la otra placa. De esta manera. Choque de placas. Pero en una subducción, una placa se mete por debajo de la otra placa. Es una subducción. Diferente, ¿ves? Acá chocan, acá una se mete por debajo. En divergencia, las placas se separan. Esta placa se va por acá. Esta placa se va por acá. Se separan las placas. Transformantes, las placas no chocan ni se separan, sino que se desliza una al costado de la otra. Así, observa. Así, se deslizan. Entonces, tengo lo siguiente. Choque de placas en obducción, choque frontal. Subducción, una placa se mete por debajo de la otra placa. Bordes divergentes, las placas se separan. Bordes transformantes, las placas se deslizan, una al costado de la otra. ¿Sí? Eso es. Ya. Pero la gran pregunta del millón es, ¿qué forman al chocar? Si dos placas chocan en obducción, se va a formar cordilleras. Se forman cordilleras. Cordilleras. Así como, por ejemplo, se formó el Himalaya. Ejemplo, ¿cómo se formó el Himalaya? El Himalaya se habría formado por obducción. Subducción, ¿qué se forma? Por subducción se van a formar cordilleras. Cordilleras, se van a formar volcanes y se van a formar fosas. Fosas. Por ejemplo, ¿cómo se formó los Andes? Así se formó los Andes. Listo. Una separación de placas hace que el magma salga por la parte que ha dejado las placas al separarse. Sale el magma. Al salir el magma, se va a formar dorsal. Al salir el magma, se forma dorsal. Dorsal. Y dos placas al deslizarse, una al costado de la otra, van a formar, por ejemplo, la famosa falla de San Andrés. Falla transformantes. Falla de San Andrés. Separación no, rozamiento de placas. Un rozamiento de placas. ¡Listo! Profe, los sismos o los terremotos, ¿por cuál de esos tipos de movimientos suceden? Convergencia, pues, choque de placas. Profe, ¿por qué placas se formó el Himalaya? La placa indo-australiana y la euroasiática. La indo-australiana y la euroasiática. Eso formó la placa de Nazca, perdón, formó el Himalaya. La placa euroasiática y la indo-australiana. Muy bien. Vamos a pasar a hablar ahora de magmatismo, de vulcanismo. Aunque, antes de entrar al vulcanismo,
creo que es importante trabajar lo siguiente. Ya que estamos hablando de tectonismo y todo esto, hay que cerrar tectonismo con esto. ¿Qué dice? Sismos. Sismos. Empezar por sismos. Hablar de sismos. Ya. Sabemos que los sismos se dan por choque de placas, ¿no? Los sismos se dan por choque de placas. Profesor, Dime. ¿podría mover un poco la cámara, por favor? Ya ahorita lo van a mover. Terremotos. Terremotos o sismos. Terremotos o sismos. ¿Sí? Se produce por el choque de placas. ¿Sí? A causa del choque de placas. Choque de placas tectónicas. Ahí está. Se debe al choque de placas. Los sismos o terremotos, también se le puede llamar así, o terremotos. Ya. Hay que saber lo siguiente sobre sismos o terremotos. Hay que saber lo siguiente. Para que haya un sismo o terremoto, hay dos puntos. Hay dos puntos. Uno en la superficie y uno abajo en la profundidad. El punto en profundidad que da origen al sismo se llama el hipocentro. Se llama el hipocentro. El hipocentro, entonces, es el origen del sismo. También le van a llamar foco sísmico, hipocentro o foco sísmico. Es el punto pleitosísmico, punto donde ha ocurrido el choque de placas. ¿Sí? Ahí chocaron las placas. Luego se producen las ondas sísmicas. Estas ondas llegan a la superficie y en la superficie tenemos un punto donde se ha liberado la energía sísmica. En ese punto. A ese punto en la superficie se llama epicentro. Se va a llamar epicentro. ¿Sí? El epicentro es el epifoco. Epifoco se produce en la superficie. Ojo, abajo está el hipocentro. Arriba está el epicentro. Es diferente. ¿Ya? No es igual. Usualmente ocurre un terremoto y todo el mundo dice, ¿y dónde fue su origen? Pensando que es el epicentro. ¿Dónde fue su origen? Ah, fue en Ancash. Ese no es el origen. El origen es en el hipocentro, abajo. A profundidad. El origen es a profundidad. ¿Ya? Hipocentro. Origen. Profundidad. Cuando tú veas o leas que dice profundidad, ese es el hipocentro. Si me ocurrió una profundidad de, ya, ese es el hipocentro. En Chilca, a 48 kilómetros al oeste de Chilca, ese es el epicentro, en la superficie. Este es en la superficie. Epicentro. En la superficie. ¿Ya? Entonces, que nos quede claro eso. ¿Sí? Que nos quede claro eso. Listo. A partir del hipocentro nacen ondas sísmicas. ¿Sí? El hipocentro produce o forma ondas sísmicas. No va a alcanzar, ya lo vi. Ya bueno, sí va a alcanzar. Con fe, con fe. Con fe. Produce ondas sísmicas. De aquí. Ondas sísmicas. Igual, también se producen ondas sísmicas del epicentro.
ondas sísmicas. Ya, a ver. ¿Qué ondas sísmicas nacen del hipocentro? De aquí nacen dos ondas sísmicas. La onda P y la onda S. Y acá nace la onda R y la onda L. RL, P y S. Onda P, primaria. Onda S, secundaria. Onda R, onda Rayleigh. Onda L, onda Love. ¿Ya? Entonces son ondas sísmicas que se producen en el hipocentro, o sea, abajo, y ondas que se producen en la superficie. Cabe resaltar que estas ondas de aquí arriba son las ondas más destructivas. Son las ondas más destructivas. Más destructivas. Tú debes de acordarte, pues, ¿no? ¿Qué significa love? Amor. ¿Y el amor qué hace? Destruye. ¿Ves? Onda Rayleigh, onda love. ¿Está bien? Son las ondas más destructivas. Rayleigh hace que el terreno baile así, se hacen ondas. Love, el terreno se abre así, se rompe la tierra, se abre el terreno, así como se rompe tu corazón. ¿Ves? Love. La onda primaria y secundaria son ondas que no son destructivas, ¿ya? No son destructivas. La onda primaria también se le llama onda longitudinal. Longitudinal. Y la onda secundaria se llama onda transversal. Transversal. ¿Ya? Tipo de ondas. Tipo de ondas. Listo. Ya está. Y para poder medir los sismos, se usan escalas sísmicas, ¿sí? Para poder medir los sismos, hay que usar las famosas escalas sísmicas. Por acá vamos a colocar las escalas sísmicas. Las escalas sísmicas para poder medir los sismos. Tenemos dos escalas sísmicas importantes. Dos. La escala de Richter y la escala de Mercalli. Mercalli. Escala de Richter mide la energía liberada. Richter mide energía liberada. Mide magnitud. Magnitud del sismo. Y Mercalli mide intensidad del sismo. Intensidad no es igual a magnitud. La intensidad se refiere a los daños. Daños. Y magnitud se refiere a la energía liberada. La energía liberada. La de Richter también se le llama escala sísmica de magnitud local. Escala sísmica de magnitud local o escala de Richter, que va de 0 grados a 6,5 grados aproximadamente. Si es más de 6,5 grados, cuando es mayor a 6,5 grados, se usa la escala magnitud de momento. Esta escala, magnitud de momento, MW. En cambio, Mercalli usa o mide la intensidad, los daños, en una escala en números romanos del 1 más leve al número 12 más fuerte. Devastación. Devastación. ¿Está bien? ¿Está claro o no? Richter, Mercalli. Ya está. Profe, ¿qué más vamos a ver?
Ya vimos tectonismo, pero no es lo único. También tenemos que hablar de qué, profesor. También tenemos que hablar del magmatismo. Magmatismo. Tengo tectonismo y tengo magmatismo. Todo esto es tectonismo. ¿Sí? Le pongo número 1 en romanos. Todo este magmatismo. Le pongo número 2 en romanos. Sismo pertenece a tectonismo. ¿Ya? Te expliqué teorías sobre placas tectónicas y sobre origen de continentes. Hemos hablado de la división del tectonismo, epirogénesis, orogénesis. Y ahora estamos hablando del magmatismo. ¿Qué cosa es el magmatismo? El magmatismo, el magmatismo, o también llamado vulcanismo. Vulcanismo. ¿Ya? Vulcanismo. Este magmatismo vulcanismo se refiere a la actividad del magma, al ascenso del magma. Actividad del magma. Actividad del magma. Eso significa magmatismo o vulcanismo. ¿Ya? Muy bien. Y tengo dos tipos de vulcanismo magmatismo. ¿Cuáles son, profesor? Número 1, magmatismo intrusivo. Intrusivo. Número 2, magmatismo extrusivo. Intrusivo, intrusivo. Y número 2, magmatismo extrusivo. Intrusivo, extrusivo. Ya está. Vamos a ver por acá.
Para terminar, tenemos el magmatismo. El magmatismo, o también llamado vulcanismo, es la actividad del magma. La actividad del magma puede ser al interior de la Tierra o puede ser en el exterior, ¿sí? Al interior o en el exterior. Si es en su interior, observemos, el magma se desparrama por toda la parte baja. Toda esta parte baja se llama batolito. Cuando se forma una especie de sombrilla o hongo, el magma se llama lacolito. Cuando el magma sube en vertical, se llama dique. Cuando se forma un globito, se llama stock. Cuando tiene forma de media luna, se llama lopolito. Y cuando es de forma horizontal, se llama sil. ¿Sí? Así nada más. Sí es sencillo. Son según su formación. Y acá, exclusivo, tengo el volcán, el geyser y la fuente termal. Volcán, geyser y fuente termal. El volcán, desde el foco volcánico, expulsa magma. El magma a la superficie se llama lava y se forma y se deposita en la lava, colado de lava. Las piedras que arroja el volcán se llaman piroclastos y la nube con cenizas que expulsa el volcán se llama fumarola. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, ¿estamos? Profe, ¿qué era el stop? Un globito, forma de globito, mírame. El magma forma una especie de globito. El magma, todo esto es magma, pues. Todo esto es magma, muchachos. Entonces, ¿qué pasa con el magma? El magma se desparrama. Si el magma se desparrama en toda la parte baja, ¿qué forma, profe? Forma el batolito. Todo el magma irregular, aquí parte baja, todo esto que estoy pintando se llama batolito. Cuando el magma se encapsula en una especie de globito, se llama stock. Cuando el magma forma una especie de hongo, se llama lacolito. Cuando el magma sube en vertical, se llama dique. Cuando el magma forma una media luna, se llama lopolito. Lopolito. Cuando el magma se desparrama de forma horizontal, entonces se va a llamar sil. Sil. ¿Sí? Eso es. ¿Todo ok? ¿Todo bien? Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, a responder. Vayan respondiendo, por favor. Profesor, ¿qué tan cerca está Perú tecnológicamente de predecir un sismo minutos antes? ¿Tan cerca? No, estamos como de acá a Júpiter, más o menos. En primer lugar, los sismos no son predecibles. En primer lugar. En segundo lugar, no se puede anticipar un sismo, pues, en minutos. No se puede. Exacto, la alarma suena cuando ya el sismo está ocurriendo o ocurre. Lo que puede pasar, profe, pero en otros países hay segundos antes. Segundos antes. Pero ¿por qué hay segundos antes? Te explico por qué. Mira, sismo. ¡Pum! Choque de placas. Se forma el epicentro. Ok, aquí nace las ondas superficiales. Estas ondas van a ir expandiéndose hacia los lados, ¿no? ¿Qué pasa? Que las personas que sufren el sismo aquí, estas ya fueron ya. La expansión del sismo, si tú estás aquí lejos, a kilómetros, tienes como unos 5 o 6 segundos más o menos que tarda la onda en llegar hasta donde tú estás. Pues ahí sí, pues, ¿no? Tienes como que 5 6 segundos, 8 segundos más o menos antes. Pero si no, no funciona. Eso de, ay, que me anticipo el sismo, ay, que puedo predecir sismos, eso es mentira. Es falso. Ya, muy bien. Entonces, ya está. ¿Listo? Ahí está. ¿Otra pregunta? Perú es un país sísmico porque está ubicado dentro del cinturón de fuego del Pacífico.
y es la zona más sísmica del mundo. Segundo, Lima, como capital centro del Perú, no ha tenido un terremoto tan fuerte desde el siglo XVIII, que fue el terremoto del Callao. Así que hay una gran posibilidad de que se produzca un sismo fuerte de gran magnitud. Sí hay, pero puede ser en este siglo como en el siglo siguiente. O sea, eso no podemos predecir. No sabemos eso. Sobre las ondas superficiales se refiere a Plouffe y Rayleigh. Así es. Japón sufrió un nuevo terremoto recientemente. No lo he visto. Voy a revisarlo. El terremoto de Japón fuerte fue el del 2011, 9,2. Sí, profe, 7,5. 7,5 en Japón es chiste. Profe, ¿y la diaclasa? La diaclasa viene a ser el rompimiento del terreno sin separación. Rompimiento del terreno sin que se separe el terreno. Diaclasa más lo vemos en meteorización, no aquí. Profe, pero a veces los medios lo usan como cortina de humo, no se descarta como tal, pero a veces se lo usan para desviar la atención. Toda la vida hablar de sismos es buena noticia. ¿Por qué? Porque asustas a la gente se asusta, vendes humo y ya está. Están con la posibilidad de un tsunami. Posibilidad de tsunami es que vivimos cerca al mar, es obvio, pero no hay de qué preocuparse, muchachos. Ay, ¿qué fue ya? Muy bien, entonces queda. Tienen 5 minutos aprox para responder las preguntas, ver algunas preguntas del material, ¿sí? Ir revisando algunas preguntas del material. Vamos a resolver las preguntas. Pregunta 1, ya está. 2. El Perú está situado en región del planeta que se caracteriza por una gran actividad sísmica y volcánica. Como resultado de ello, el sur del Perú está atravesado por más de 400 volcanes que componen el llamado arco volcánico del Perú. La respuesta correcta es Enano, cinturón de fuego del Pacífico. 3. Las diversas superficies terrestres son productos de fuerzas exógenas y fuerzas endógenas. Las fuerzas endógenas, o también llamadas fuerzas geológicas, ahí está, son más intensas cuanto mayor es son más intensas cuanto mayor es la temperatura y la presión interna. Entonces, mayor temperatura, el magma sale y sale. O la presión, ¿no? Empuja el magma hacia arriba empuja y las placas se mueven. Así es. Clave, beso. Como una tetera, exacto. Sí, así es. En realidad, las placas es como rompecabezas. Debajo. Y abajo es, el magma es como Quaker. A ver, hagamos el ejemplo. Sí, el ejemplo. Ustedes, cuando hierven Quaker o avena, por ejemplo, la avena es espeso, ¿no? Bien espeso. Si ponemos encima de la avena, si ponemos la tapa de la olla a presión y evitamos de que no se mueva, la olla va a empezar a bailar cuando hierve. ¿Por qué? Porque el Quaker quiere salir, pero no sale. No sale ¿por qué? Porque lo está tapando. ¿Me entiendes? Igual. Entonces, el magma quiere subir, pero están las placas, no sale porque las placas generan una especie de bloqueo, ¿no? Ahí. Pero si le das un sajiro, o sea, si hay un pedazo, una parte rota o una grieta, una fisura, algo por donde el magma se libere, el magma va a salir. Y sale el magma. ¿Te das cuenta? Eso es. 4. La tectónica de placas es una teoría unificadora que explica una variedad de características y acontecimientos geológicos. Se basa en un sencillo modelo de la Tierra que expone que la rígida litosfera se encuentra fragmentada y forma un mosaico de numerosas piezas de diversos tamaños en movimiento llamadas placas. Eso es la tectónica de placas, pues, como si fuera rompecabezas.
que encajan entre sí y varían en grosor según su composición. Indique los presupuestos en los que se basa esta teoría. La litosfera descansa sobre la astenosfera, verdadero. La litosfera es la corteza, está sobre la astenosfera, que es el manto. 2. Las placas más densas son las oceánicas o basálticas, verdadero. Estas placas oceánicas, al ser más densas, se van a meter por debajo de las placas menos densas, como el caso de la subducción, ¿no? Acá una placa se mete por debajo de la otra placa, porque una es más densa que la otra. Así es. Son activadas por las corrientes convectivas, correcto. Eso es verdadero. Las corrientes convectivas viene a ser el flujo del magma bajo las placas. O sea, debajo de las placas el magma está en movimiento, sí, en movimiento y empuja las placas. Entonces, la clave de la 4 sería casita 5. La teoría de la tectónica de placas afirma que la corteza de la Tierra está formada por un enorme mosaico de placas que se desplazan sobre el manto, lo que provoca intensas deformaciones en la corteza terrestre. El contacto por fricción entre los límites de placas es responsable en mayor parte de el contacto por fricción en el límite de placas es responsable en mayor parte de terremotos. Clave enano. 6. Pregunta 6. En la clase de geodinámica interna, el docente solicita a 5 estudiantes que planteen las consecuencias de la convergencia entre una placa oceánica y una placa continental. O sea, consecuencias, estamos hablando de una subducción. Una placa oceánica con una placa continental va a formar cordilleras, volcanes y fosas. Consecuencias. Ya, al respecto, indique cuál de estudiante brinda una respuesta correcta. Jorge, la convergencia de placas se caracteriza porque las placas se desplazan en sentido contrario. Si fuera en sentido contrario sería divergencia, no convergencia. Falso, Jorge. Patrick, la placa continental se subduce debajo de la placa oceánica. La placa oceánica es más densa, se mete por debajo de la continental. Falso, Patrick. Leonela, la placa oceánica se subduce debajo de la placa continental. Verdadero, Leonela. La placa oceánica es la que se mete por debajo de la placa continental. La clave sería la C, correcto. Leonela está en lo correcto. 6 casa. 7. Los límites convergentes, o sea, choque de placas, límites convergentes, también llamados límites destructivos. ¿Por qué? Al chocar las placas se destruyen. Destructivos. Son lugares donde dos o más placas se mueven una hacia la otra. Respecto a los límites convergentes, indique las afirmaciones correctas. Está asociado con zonas de actividad volcánica y sísmica. Sí, porque si chocan las placas va a haber sismo. Eso es verdadero. Se originan cadenas montañosas muy altas como el Himalaya. Por abducción formó el Himalaya. Verdadero. Se manifiesta la creación de dorsales oceánicas. Los dorsales se forman porque se separan las placas. Al separarse sale el magma y forma el dorsal. Falso. Se da la renovación de placas tectónicas. La renovación de placas tectónicas se produce porque el magma sale. Al salir el magma, esta parte de que las placas están separadas, el magma se seca y se forma roca. Entonces sería falso también la 4. La clave de la 7 sería 1 y 2. Beso. 1 y 2. Beso. 8. ¿La B? Determine qué... Sí, pregunta. No, 8 la B. Ah, ya, ahorita vamos a ver. Determine qué procesos geológicos se presentan en los bordes o límites destructivos. Límites destructivos es choque de placas, convergentes, destructivos. ¿Se forman sistemas de montañosos? Sí, 2 cordilleras. Dorsales, no, ese es por convergencia, divergencia. Sismos o terremotos, sí, 2, 3. Renovación de corteza tampoco, porque eso es divergencia. Sería 2 y 3. Beso. Sería beso. 2 y 3. 2 y 3. 2 y 3. ¿Sí? Muy bien. Hasta la 8. La pregunta 9. La pregunta 9. La C dice Kitsia. La zona de las placas tectónicas se separan y la roca fundido material ígneo asciende de modo que
Al enfriarse se forma una nueva capa en el fondo del mar que se llama dorsal, lo cual provoca su expansión y la creación de nueva corteza terrestre. Se denomina zona de divergencia. Casa, bien, Kitsia. Correcto, 9 casa. 10. En su dinámica, las placas tectónicas se desplazan en direcciones y sentidos opuestos. Ajá. Con lo que se propicia la formación de zonas de contacto y separación. Zona de contacto, separación. Indica la característica de estas últimas. La separación. Me pide de acá. Se denominan bordes constructivos o neutros. Constructivos, sí, porque se forma un nuevo relieve. Neutros, no. Falso la 1. Neutros sería estos, porque acá los bordes no se destruyen ni se construyen, son neutros. 2. Favorece la renovación de la corteza terrestre, sí, porque al momento del magma salir del magma, el magma se solidifica, se enfría y forma nueva corteza. Verdadero la 2. Permite la formación de dorsales oceánicos, verdadero. Clave de la 10, 2 y 3, beso. Beso. 11. Las fallas o bordes transformantes son aquellos límites en placas tectónicas en las que produce un desplazamiento lateral de una placa respecto a la otra. Ahí está. Estos límites no son constructivos, como en los dorsales, ni destructivos, como en las fosas. Por ejemplo, en la costa pacífico de Norteamérica, el contacto entre la placa pacífica y la americana es en ángulo recto y forman la falla de San Andrés, donde se producen terremotos de alta intensidad. Clave, avión. 11, avión. Claro, hasta hay una película sobre eso. Recomendado, si lo encuentran, la película La falla de San Andrés, terremoto 10.0. Buena película. 12. En el tectonismo, la línea de mayor profundidad que se ubica entre la placa sudamericana y la placa de Nazca se denomina fosa. En el tectonismo, la línea de mayor profundidad que se ubica entre la placa sudamericana y la placa de Nazca, al momento de que esta placa se hunde y se mete por debajo, forma una línea acá, una grieta, ¿ve? Una fosa. Se llama fosa abisal. Clave, avión. 13. Son rocas formadas a partir de la transformación de otras. El mármol, el esquisto y la cuarcita, que han sido sometidas a intensas presiones y temperatura, por lo que también se le conoce como rocas metamórficas. 13 casa, metamórficas, son rocas que se forman en la superficie producto de la combinación de otras rocas. Casa. 14. La placa sudamericana colisiona con la placa de Nazca. La placa sudamericana choca con la placa de Nazca. Sudamericana, Nazca. Cuyo movimiento convergente, porque están chocando, convergente, provoca el fenómeno de subducción. El choque de estas placas de origen a los Andes. Clave, avioncito. 14, avioncito. ¿Ve qué fácil? 15 y última. Hace 300 millones de años existía un solo megacontinente denominado Pangea. Aquí está. Pangea. Pangea. Que concentraba todos los continentes juntos que hoy conocemos. Y luego de unos 100 millones de años, dicha Pangea se comenzó a fragmentar en dos bloques, la Eurasia con Gondwana. La mayor masa continental de esa subdivisión dio origen a Eurasia y Norteamérica. La Eurasia. Fue la Eurasia. Clave, enano. Y listo. Ya estamos, muchachos. Hemos terminado. Finish. Gracias, Milena. Finish. ¿Alguna pregunta, duda, algo antes de proceder a retirarme y ver si el tambo abrió? ¿Me avisan? Listo. Entonces, muchachos, repasen. He mandado material, esta pizarra en flashcard, también al canal de WhatsApp. Mi canal de WhatsApp de Jepapita. Ahí también lo vas a encontrar y he mandado preguntitas, 2 preguntitas. Vayan respondiendo sus preguntitas, voy a estar mandando preguntas seguido, ¿ya? Muy bien. Entonces nos vemos, muchachos. Cuídense. Chao, chao. Tomen desayuno. Vayan al baño. Nos vemos.